Si estás acostumbrado a que hagan las cosas por ti, te tengo una muy mala noticia y es que aquí topaste con el muro de Berlín, como dijo mi querida New York. Aquí no sucede. Te aconsejo de una vez que si tú estás pensando en que te quieres salir de casa y que quieres irte a estudiar cualquier cosa o quieres salir, ni siquiera te quieres ir a estudiar, solamente quieres tomarte 3 meses viviendo en Nueva York, pero no sabes cómo hacer las cosas por ti mismo, aquí es en donde vas a tener que empezar a hacerlo. Y te aconsejo que antes de emprender tu vuelo, empieces a usar la lavadora. Un día lava tú tu ropa. Un día hazte tú tu súper. Un día hazte tú de comer. Y eso, vuélvelo a hacer en la siguiente vez que tu ropa esté sucia. Y vuélvelo a hacer cuando otra vez se te acabó tu súper. Y vuélvelo a hacer cada vez que tengas hambre. Hola a todos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides una vez más a otro episodio de iCoach Bro, el podcast de iCoach College que habla de todo menos de iCoach College. Está padre, ¿no? Está padre decirlo así. Creo que lo voy a decir así. Bueno, no importa, porque la gente que está atrás de mí es de Mongolia y de Brasil, entonces no van a entender mucho lo que digo, pero luego te traduzco luego. Ok, la gente que nos está viendo en YouTube seguramente está pensando como con quién estoy hablando, pero estoy hablando con alguien que está en backstage y es de Brasil, entonces él sí entiende un poco español. Cuando él habla en portugués yo no entiendo nada, así absolutamente nada, pero medio nos comunicamos en español y casi siempre lo hacemos en inglés. Pues el día de hoy traigo un nuevo episodio que antes de empezar con este episodio les quiero dar un poquito de... les quiero platicar un poco para la gente que nos escucha desde casa, que por casa quiero hacer énfasis a su casa aún de origen. Como ya les había dicho, más que nada este es un podcast pensado para gente de Latinoamérica, entonces si tú todavía estás en tu país y estás interesado en venirte a Irlanda y alguien ya te contó como de, oye, escucha este podcast, te va a ayudar. Primero, pues muchas gracias por escucharnos. La verdad es que lo agradecemos muchísimo. Y no dejen de compartir los episodios y de darle like. Ya se las saben, o sea, ya se saben el típico, dale like, síguenos, pícale a la campanita. Todo eso nos ayuda y nos ayuda bastante. Así que por favor no dejen de hacerlo. Pero les voy a traer un poquito de chismito el día de hoy. Para cuando ustedes estén viendo este episodio seguramente ya no es algo, ya no es noticia de último momento. Al contrario, ya fue noticia del periódico de ayer. Pero pasó algo en esta semana que justo empata con el tema que traigo hoy, que conmovió muchísimo a la comunidad, específicamente de mexicanos aquí en Dublín. Y es que en realidad fue hace como 2 noches, una chica en uno de los grupos de mexicanos publicó que si alguien conocía a un señor que él estaba estudiando en una escuela en particular, en una escuela de inglés, y que lo estaba buscando porque su novio de ella un día tomó el autobús y al parecer este señor por alguna razón le empezó a platicar a él y el novio medio habla español, entonces le entendió. Por lo que entiendo el novio es, pues si no es irlandés, ha de ser de alguna otra nacionalidad que pues obviamente no habla español. Y este señor mexicano que se llama Jesús Guevara y es de la ciudad de Tampico, le empezó a decir que llevaba durmiendo en el aeropuerto desde hace una semana y que no tenía trabajo, no sabía cómo abrir su PPS number, ya hablaré después de qué es el PPS number, y no tenía como manera de generar ingresos, de generar como nada, dinero, no tenía dónde dormir, no tenía nada. Y entonces esta chica pues le conmovió muchísimo y dijo, a ver, gente, ¿lo conocen? ¿Alguien sabe? Pues es de Tampico, es de México, así que tenemos que encontrarlo. La historia corta es que alguien justo dijo, yo lo conozco, estudia conmigo, este es su número. Lo empezaron a contactar y la comunidad de mexicanos pues lo empezó a apoyar tanto que otra chica, o no sé si creo que fue la misma chica, regresó al otro día al aeropuerto, lo encontró y lo ayudó a abrir una cuenta de Revolut. Revolut es una banca digital que es muy común aquí en Irlanda. Creó una cuenta de Revolut, pasaron como el código de la cuenta de Revolut para que la gente pudiera hacerle alguna donación, porque pues estaba pues la gente
tratando de apoyarlo en encontrar alguna casa, pero tampoco tenía el dinero porque pues no encontraba un trabajo. Entonces, al final el señor logró conseguir por medio de donaciones de parte de pues, la comunidad de mexicanos la cantidad suficiente para poder pagar el depósito y un mes de renta. Consiguieron una recámara en donde él pudiera llegar y pues bueno, todos felices y contentos. Y eso es como que a mí me puso a pensar muchísimo que obviamente si fuera mi papá, me encantaría que hubiera una persona, la persona correcta que pudiera ayudarlo. Y creo que eso fue lo que a muchos de nosotros como que nos movieron fibras y nos hicieron pensar que necesitamos ayudarlo. La realidad es que el señor Guevara pues es uno de muchos que luego están en esta situación. Y no solamente en la ciudad de Dublín, pasa en grandes ciudades. Esto sucede constantemente, que el tema de housing es un problema, que el tema de conseguir el trabajo o los procesos del gobierno también son un proceso un poco largos y a veces no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de cómo es vivir en el extranjero y si es o no es para todos. No quiero decir que tal cual la situación del señor Guevara es esta. Afortunadamente creo que él es por lo que he estado viendo y he seguido la historia, es una persona que está decidida en encontrar un trabajo, en seguir aprendiendo inglés, que es su objetivo principal, venir aquí a aprender inglés y a tener una mejor calidad de vida. Y me gusta que también él lo está tratando de conseguir por méritos propios. Pero a veces necesitas un poquito ese empujón. Y pues si este podcast llega a oídos del Señor, le mandamos un saludo y esperamos que para este punto haya encontrado un muy buen trabajo y que pues le eche muchas ganas a la escuela, porque de verdad aprender inglés es una buena inversión y ya lo hemos platicado y lo vamos a seguir platicando después. Pero bueno, pues empezando con el tema de hoy, les decía que no es para todos vivir en el extranjero. Para aquí este punto lo importante es que también tú, como ya te habíamos dicho en el episodio 2 episodios atrás, en el primer episodio que es ¿para qué me quiero ir?, que conozcas muy bien tus para qués antes de tus cómo. Y eso te va a ayudar a ti a entender si es importante, como lo vimos en el episodio 2, si lo puedes hacer desde casa o lo puedes hacer fuera de ella, ¿no? Entonces, lo primero que te aconsejo que hagas, como, pues no tal cual como un punto número 1, pero sí como primer pasito, sería descubre quién soy. Tal cual, hazte a ti mismo esa pregunta, párate así en el espejo o acostadito en tu cama o acostada o acostade, o un día ponte tus audífonos y salte a caminar y escuchando música, paseando tu perro, como sea, de la mejor manera que tú te sientas cómodo, pero pregúntate quién eres. Tienes que hacer una introspección de tu personalidad, porque tu personalidad va a dictar mucho la pauta en la manera en la que tú te puedas desenvolver en cualquier ámbito y lugar en el que te encuentres. Entonces, súper, súper importante que te conozcas y que a veces nosotros creemos que nos conocemos y no es cierto. Pregúntale a la gente que te conoce más, a tus papás, a tus amigos, qué personalidad creen ellos que tú tienes o cómo ellos te definirían. Porque a veces ahí es en donde tú descubres más ciertas características o cualidades que tú tienes y que la verdad no dabas como por hecho. A mí me ha pasado que cuando mis amigos me describen de tal o cual forma, digo, oye, sí es cierto, sí soy así. Pero son cosas que yo no percibo de primera instancia. Es ahí en donde tú te vas a decir, ok, si soy un lobo solitario, si soy una persona más sociable, si soy súper cercano a mi familia y necesito como mi familia cerca, porque como te lo decía en el episodio anterior, vivir lejos de casa no es lo mismo que vivir fuera de casa. Son cosas totalmente diferentes. Entonces, conócete mucho y descubre quién eres. Cuando tú ya hayas descubierto quién eres, para ti va a ser más fácil entender qué tipo de relación tienes contigo mismo y si eres capaz de vivir solo o eres capaz de solventarte tú solito tu vida y estando, como te decía, estando fuera de casa, lejos de los padres, de los hermanos, inclusive de tu pareja tal vez, porque quizá en este primer momento o primer paso no va a ir tu pareja contigo, te va a alcanzar posteriormente, pero es importante que tú sepas cómo soy yo cuando estoy solo, cómo es mi relación conmigo mismo. Y eso te lo digo porque pasa mucho en el caso de las escuelas de inglés en particular. No sucede en el caso de maestrías o de universidades, pero sí pasa con las escuelas de inglés, que existe una waiting list.
que es lista de espera para la gente que aún no habla inglés. Y esta waiting list lo que hace es que dosifica a todos los alumnos que ya pagaron y que ya están a punto de entrar, pero hay una lista de espera porque luego los niveles están llenos. Entonces, conforme ese nivel se vaya desocupando, tú vas a poder entrar y tú vas a poder tomar tu curso. Sí pasa, al menos aquí en la ciudad de Dublín les puedo decir que pasa muy constantemente. Y no solamente en una escuela, sino que pasa en muchas, porque el gobierno, al menos de este lado, tiene regulada la cantidad de alumnos que tiene que haber por salón. Entonces no pueden haber más alumnos, aunque muchos dirían es que la solución sería así, pues la realidad es que no. Entonces, debido a las regulaciones del gobierno, no siempre nosotros podemos como depender de el día 1 llego y el día 2 ya estoy en clase. Es importante que tú también entiendas que hay procesos que no puedes controlar tú, porque entonces, como te decía, necesitas tener una buena relación contigo para saber qué voy a hacer mientras en lo que este punto sucede, en lo que mis clases comienzan. Y ahí es en donde tú puedes aprovechar ese tiempo, que en realidad no es tiempo muerto, lo puedes invertir como justo abrir tu cuenta del banco, empezar a involucrarte con el país, descubre la ciudad, las rutas de transporte, dónde queda el súper más cercano o cuáles, no sé, qué tipo de supermercados existen o dónde puedes comprar alimentos o tu consumo para la casa, dónde te sale más barato, en fin. Utiliza ese tiempo para que tú puedas empezar a realizar tus actividades, pero eso va a depender mucho de la relación que tú tengas contigo mismo y qué tanta dependencia o no tengas de que tú hagas tus propias cosas o que alguien más lo haga por ti. Empieza a buscar previo a tu viaje también o durante tu viaje qué tipo de actividades puedes hacer, si son actividades de bajo costo, si son actividades que ya tú tenías súper pensado y que sabes que te van a costar un poquito de dinero, que tienes que ir un poquito más lejos, lo que sea, cualquier cosa que de momento te mantenga activo, pero también trata de dosificar la parte de tu dinero, no todo lo puedes empezar a gastar así, pensando que el día de mañana se van a solucionar tus problemas y que el día de mañana vas a tener un trabajo. Siguiente punto también súper, súper, súper importante es que tengas, si no lo tienes, creo que aquí lo desarrollas o cuando en el momento en el que sales de casa y te enfrentas que topas con pared constantemente, es la tolerancia a la frustración. A mí me pasó personalmente y no solo a mí, sino cuando me siento a platicar con gente que conozco, veo que no todos nosotros conocíamos lo que era la frustración hasta que hacemos un twist tan grave o tan drástico, no grave, drástico más bien, en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no es tan fácil volver a tener las mismas facilidades que teníamos en casa como en un lugar en el que tú acabas de llegar. Por ejemplo, el tener tu propia habitación. Porque a pesar de que tú puedas decir, tengo el dinero suficiente para poderlo costear, como les comentaba con el caso del señor Guevara, no siempre depende de si tienes o no tienes el dinero. A veces también depende no encuentro una habitación. O sea, he buscado, pero siempre hay alguien que ya me la ganó. O las habitaciones disponibles que encuentro están súper alejadas de donde estudio, donde trabajo, y pues no me conviene porque pues salgo tarde o en fin. Entonces tienes que ser un poquito más tolerante a la frustración y volverte más resiliente en ese sentido. El tema del housing en ciudades grandes siempre es un problema, siempre va a ser un problema, no solamente per se en Dublín, pasa en muchas ciudades, así que eso también tienes que contemplar tú, de que no vas a llegar a una casa tal cual para ti solo o a una recámara como tal vez tú la tienes en tu país y que vas a tener que empezar a volver a tener como compañeros de cuarto y ahí también tú tienes que entender que pues es gente con hábitos un poco distintos y que tal vez si tú estás acostumbrado a dormirte a las 12 de la noche y poner música para dormir, pues no va a ser lo mismo porque si estás compartiendo una recámara, pues no puedes hacer cosas así. También hablando de la frustración, pues el conseguir trabajo, conseguir tu cuenta bancaria o el PPS number, que es algo que les decía hace rato que ahorita iba a hablar de eso, es un tema y esto básicamente son procesos en los que el tema del conseguir trabajo pues sí es meramente tuyo. O sea, está en ti el decir
a utilizar las herramientas digitales o a imprimir mi CV y a llevarlo puerta por puerta. Funciona mucho aquí en Irlanda eso de imprimirlo así en papel y llevarlo a todos los lugares en donde tú veas que digan que se busca staff o que están contratando. Y también va a haber lugares en los que lo mejor será mandar tu CV de manera digital. El PPS number es básicamente el número de seguridad social. Y ese número de seguridad social te ayuda muchísimo para que puedas conseguir un trabajo en forma. Y casi todos los trabajos te piden ese número de seguridad social. Y el ciclo de qué tengo que tener primero, si esto o mi cuenta del banco o una casa donde vivir y para que pueda corroborar mi dirección, a veces parece como un ciclo súper engorroso porque parece que no entiendes cuál es primero y cuál es después y qué va primero y qué va, como cómo lo puedo hacer. Y a mí me pasó hace 2 años cuando llegué y dije, es que nadie me dice qué va primero, no hay una página del gobierno que me lo diga. Pero ahí es en donde justamente hay cosas que si tú no puedes controlar y a ti no te pueden, y no está en tus manos solucionar, lo que sí va a estar en tus manos es empezar a decir, ¿qué puedo hacer de primera instancia? Y tal vez de primera instancia lo que más necesito ahorita es conseguir en dónde dormir. Cuando ya consigues una habitación, ya luego dices, ok, ya al menos ya tengo un lugar y si pago no sé, mi escuela, ya pagué toda en mi caso fue la maestría, ya con mi carta de la universidad en donde dice la dirección en la que vivo, ya puedo utilizarla para ir al banco, abrir una cuenta y usar esa como comprobante de domicilio. Que tal vez en México una carta de la universidad no sea como un comprobante de domicilio, pero también depende de la ciudad, porque hay ciudades como esta que dependen mucho o que tienen demasiado volumen de estudiantes que sí llega a suceder que hay otros documentos que funcionan como un comprobante de domicilio. Todo esto te lo digo porque funciona aquí en Dublín, pero tal vez no funcione para otras ciudades como Australia o como, no lo sé, como Estados Unidos o Canadá. Pero tú tienes que poner un poquito de tu parte y como te lo decía en el episodio número 1, igual acercarte con grupos de Facebook y entender cómo la gente que ya está allá lo ha vivido y lo ha pasado y cómo se pasa ese proceso. Y si tú llegas directamente con una agencia, no te estreses tanto por esto porque habrá una persona que se va a sentar contigo y que te va a explicar cómo hacerlo y qué tienes que hacer y a dónde tienes que ir. Pero no significa que esa persona lo va a hacer por ti, solo significa que te van a explicar cómo hacerlo. Y de nuevo, tienes que tener una alta tolerancia a la frustración porque no siempre la gente sabe hacer las cosas por sí mismo. Otra cosa que también es importante que tú conozcas o que tengas como en la mira de qué es lo que tienes que hacer es conocer el lugar al que llegas y no tal cual me refiero como al país, porque eso ya lo platicamos antes y si no sabes de lo que hablo, pues regrésate unos episodios más. Me refiero tal cual a la casa o al lugar en donde vas a habitar. ¿Por qué? Como te decía, posiblemente vas a llegar con otros estudiantes y va a haber más gente en casa viviendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que van a ser gente, posiblemente las opciones de que sea solamente de tu nacionalidad son muy bajas. Son sumamente bajas. Lo más fácil es que va a haber un mix de culturas ahí. Y entonces ahí tú vas a tener que empezar a relacionarte con gente que tiene hábitos diferentes, que tiene costumbres diferentes y pues, ¿te acuerdas que te dije que tenías que ser un poco tolerante a la frustración? Bueno, pues también aquí sucede esto. No significa que tú nada más vas a tener que dar tu brazo a torcer, sino que es un trabajo en equipo. La vez que yo viví con otras personas antes del departamento en el que ahorita estoy, yo compartía casa éramos 5 en total. Todos teníamos como reglas en la casa, todos respetábamos que era lo básico. Si usas un traste que se lava, la lavadora, pues en cuanto tu ropa termine, por favor, saca tus cosas para que alguien más pueda hacerlo. Habían cosas súper simples y también una rotación de limpieza semanal. También te forman como persona, eso de tener esos hábitos y esas costumbres, pero lo importante es como entender cómo es el lugar al que llegas y qué tipo de reglas hay. En México decimos un dicho muy bien dicho que es el respeto al derecho ajeno es la paz. Saludos a don Benito Juárez, que nos ve desde el cielo, porque él seguramente nos ve desde el cielo. Y también, bueno, les decía que las diferentes culturas que hay, en una casa pues vas a encontrarte con gente de diferentes países, diferentes continentes inclusive, entonces es una oportunidad excelente también para conocer un poco más de otras culturas, que a veces tenemos nada más el estigma o la idea de
cómo es la gente de cierta región o de cierta nacionalidad, pero en realidad no es así, o sea, es más como funciona mejor si te sientas con ellos o si platicas con ellos y ellos te cuentan de viva voz cómo es el ser turco o el ser, no sé, de Sudáfrica, de cualquier otro país en el que aquí en ciudades como esta, que les decía que es una ciudad que recibe a tantos estudiantes en el mundo, es muy común conocer a alguien de muchas otras nacionalidades. Otra opción que tú también tienes en el caso del housing es llegar con una host family. Host family básicamente es una familia que tiene una recámara y que la pone en renta para estudiantes. Entonces tú llegas a vivir con una familia y lo que también involucra es que tú llegas a vivir con las reglas de esa casa y de esa familia. Es una opción bonita si tú estás acostumbrado a vivir como en un ambiente como familiar. Si también eres una persona que no tienes problemas en seguir las reglas y no eres una persona como de fiesta, no eres una persona que va a tener como muchos invitados en casa, es una opción súper favorable. Y también no siempre sucede, pero sí llega a pasar que estas host family pues te involucran en actividades familiares o actividades de ellos en donde pues te invitan a ser partícipe y pues también te ayuda a ti como a conocer el modus vivendi o el día a día tal vez de una gente nativa o gente también de otras nacionalidades pero que ya iban viviendo aquí, y es una manera también de involucrarte con nuevas culturas. Otro punto, y creo que este ya sería el casi último punto que lo pude rescatar como de muchísima gente que platicó conmigo, es qué tanta dependencia de los padres y de amigos tenemos. Si estás acostumbrado a que hagan las cosas por ti, te tengo una muy mala noticia, y es que aquí topaste con el muro de Berlín, como dijo mi querida New York. Aquí no sucede. Te aconsejo de una vez que si tú estás pensando en que te quieres salir de casa y que quieres irte a estudiar cualquier cosa, o quieres salir, ni siquiera te quieres ir a estudiar, solamente quieres tomarte 3 meses viviendo en Nueva York, pero no sabes cómo hacer las cosas por ti mismo, aquí es en donde vas a tener que empezar a hacerlo. Y te aconsejo que antes de emprender tu vuelo, empieces a usar la lavadora. Un día lava tu ropa. Un día hazte tu súper. Un día hazte tu de comer. Y eso, vuélvelo a hacer en la siguiente vez que tu ropa esté sucia. Y vuélvelo a hacer cuando otra vez se te acabó tu súper. Y vuélvelo a hacer cada vez que tengas hambre. ¿Por qué te estoy diciendo estas 3 actividades en particular? Porque al menos son 3 básicas que tú vas a tener que hacer cuando ya no vivas en tu país. ¿Y qué va a pasar? Que a muchos nos pasa la primera vez que vamos a lavar la ropa. ¿Cómo se usa la lavadora? ¿Cómo se hace? A mí me pasó y fue súper vergonzoso que a mis más de 30 años le llamé a mi mamá y le dije, ¿cómo uso la lavadora? No sé usar la lavadora. No sé usarlo. O sea, no sé. Pero pues tuve que aprender. Y además la lavadora aquí es totalmente diferente a las de México. Entonces dije, ¿y ahora qué hago? También le tuve que preguntar a mis roomies en ese momento de, ¿y esto cómo se prende? Pero tuve que empezar a hacerlo porque creo que nunca pensé que la lavadora iba a ser algo tan importante. Sabía hacer mi súper, sabía hacerme de comer, más o menos. Sabía pedir direcciones y usar Google Maps, pero el punto de la lavadora jamás supe hacerlo hasta que llegué aquí. También si eres una persona que depende muchísimo de tener a tus amigos cerca o de salir cada fin de semana, antes de salir de casa o antes de empezar tu aventura, haz una cita contigo mismo. Empieza a tener saliditas al cine donde vayas tú solo, o resérvate un desayuno súper riquísimo en alguna zona donde a ti te guste, te quieras ir a comer. No necesariamente tiene que ser algo ni tan fancy ni tan caro, solamente empieza a convivir tú solo, porque va a haber algún momento en el que justo te encuentres solo, en el que a donde tú llegues los amigos que ya empezaste a hacer tal vez estén ocupados, tienen otras actividades, están recibiendo a familia o andan viajando también. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? Quedarte en casa no siempre es una buena idea. Lo mejor es que tengas algunas actividades y que tengas una rutina de también tener esa dependencia por ti mismo y que digas, puedo hacer cualquier cosa que yo quiero conmigo mismo, no dependo de algo más o de nadie más. Entonces,
hazlo. Y está padre tener esos momentos de soledad. La verdad es que yo los disfruto mucho. Y bueno, también si tienes dependencia a tus mascotas, busca la manera en que puedas estar, si es posible, no siempre sucede, pero si es posible que tú puedas llevarte a tu mascota contigo, hazlo. Porque también la mascota no va a entender qué está pasando. No siempre entienden por qué ya no te volvieron a ver y es un poco triste también para ellos. Entonces, si puedes y está en tus posibilidades, llevarte a tus perros, a tus gatos, a lo que sea que vive contigo, cualquier animalito que tengas en casa, procura hacerlo. Y si no, habla con tu familia o habla con unos amigos y diles, oye, ¿sabes qué? Pues no pienso volver al menos en cierto tiempo. Échame la mano, cuídamelo o cuídame a mi perrito, perrita o lo que sea que tengas. Y yo, en cuanto tenga la posibilidad, pues veré qué puedo hacer para poder venir, ¿no? Y por último, y ahora para ya darle cierre a este episodio, vamos a hablar de si se puede o no se puede tener desapego saliendo de tu país. Todo el mundo tenemos apegos a muchas cosas. Y no necesariamente hablamos del apego emocional que tienes con tu ex, porque no, aquí no vamos a hablar de eso. O sea, aquí no. Pero sí apegos a otro tipo de cosas, como a la familia, al clima inclusive. A veces no se siente que tenemos apegos como al clima en el que vivimos, o a la ciudad a la que vivimos, o a los aromas inclusive, a la comida a la que tenemos. Y la pregunta es, ¿se puede tener o se pueden crear desapegos estando fuera de casa cuando el apego es hacia casa? La respuesta es que sí, pero es importante que tú pongas de tu parte y es importante que tú decidas que si vas a hacer este proceso, en ti está el poder involucrarte un poquito más en el lugar en el que ya estás. Porque mientras más te involucras tú en donde ya estás y en el lugar al que llegaste, mejor te sientes acomodado, es más fácil para ti estar adaptado, conoces más gente, tienes más opciones de pasar tu tiempo libre y empiezas a crear más amistades, gente que tal vez no siempre va a ser la amistad correcta, pero también hay gente con la que vas a poder identificarte muchísimo, con quienes, en mi caso, pues yo que tengo una pareja, pues también yo y mi novio buscamos también a veces tener amistades como de pareja, porque nos identifica más o porque nos hace sentir como más completos cuando salimos y poder decir, ay, pues yo, no solamente voy con mis amigos, sino como que vamos juntos a X casa o a alguna actividad. Este proceso se siente más largo y a veces más pesado, por lo mismo que no se sabe muchas veces cómo se hace un desapego, pero es importante que, como te decía, pongas mucho de tu parte. Y de esto vamos a hablar un poco más en la segunda temporada. Vamos a hablar sobre qué tipo de actividades para hacer esos bloqueos mentales puedes hacer. Vamos a tener otros invitados, ya hablaremos de eso después. Y pues este fue el episodio número 3. ¡Wow! Ya vamos en el 3, qué rápido. Como siempre, ya saben, tenemos anuncios parroquiales que ya se los he dicho. Pues no olviden de darnos follow. Estamos en Spotify y estamos en YouTube. Comenten si quieren venir aquí al estudio. Coméntenos también de qué ciudad nos están viendo. Si tienen dudas, si tienen ganas de tener más información sobre la escuela, los cursos de inglés, nosotros podemos ayudarles. Los dirigimos con algún agente de la escuela que hable con ustedes y que les explique tal cual cómo es el proceso. Y pues ayúdenos a difundir este podcast, porque este podcast en realidad no nada más para la gente que está interesada en venir, es también como una guía para la mamá, el papá, el amigo, el primo, la novia, el novio, el que sea que conozca a alguien que esté interesado, o si tú eres ese interesado. Así que ya les decía, creo que en algún episodio igual, si no, nada más dale play, baja el volumen, solo confunde el algoritmo y eso nos va a ayudar a nosotros también para seguir continuando y poderles dar muchísimo más contenido de valor. Como siempre, pues muchas gracias por apoyarnos y cualquier duda que tengan, nosotros se las podemos resolver. Cualquier comentario es súper bienvenido, así que muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.